de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El fenómeno paramilitar en Colombia tiene una larga historia. Desde prácticamente un siglo en Colombia se han presentado expresiones de organizaciones paraestatales que actúan en colaboración o directamente ligados a las fuerzas estatales y a la fuerza pública. Pero digamos que su origen contemporáneo se remonta a los años 60. Yo diría que esa historia tiene tres grandes etapas. La primera de ellas comienza en esos años 60 y está relacionada estrechamente con la doctrina de la seguridad nacional. Los primeros escuadrones de la muerte, según estudios hechos por distintos investigadores y organizaciones de derechos humanos, llegaron a ser entre la década del 70 y comienzos de los años 80 cerca de 200 nombres diferentes los que utilizaron esas estructuras de muerte y encubiertas, operaciones por parte de la fuerza pública a través de estructuras de inteligencia militar en las que los miembros del ejército aparecían a través de estas siglas y de estos nombres de grupos paramilitares actuando en regiones donde existían los grupos guerrilleros, pero también donde existían importante influencia de organizaciones agrarias y de organizaciones campesinas. Luego, durante la segunda década, la segunda fase de este desarrollo paramilitar que yo ubico entre los años 1982 y 1994, se crearon ya grupos paramilitares estables con nombres reconocidos a nivel nacional y con un fuerte apoyo de las estructuras del ejército y de los órganos de seguridad del Estado. Nos ubicaban y ya nos rafagueaban y nos iban como a amontonar a un solo lado para agarrarnos a todos. Y pues ahí matar mucha gente porque el paramilitar quiere es eso, a recogernos en un solo sitio. Y como él dice que en la zona donde hay guerrilla, que todo mundo es guerrillero, entonces todo mundo paga, hasta los niños, y el decir de ellos es de perro chiquito, matamos al que sea, del gollado como sea, como ellos dicen, como lo han hecho, porque eso lo sabe el mundo entero que eso es así. Y está declarado el gobierno jefe paramilitar, porque ahí están los paramilitares revueltos con el ejército. Entonces ese gobierno es una grosería. Esos grupos actuaron fundamentalmente en la zona del Magdalena Medio colombiano, es decir, en el centro del país, una región supremamente rica en recursos naturales, y desarrollaron allí los primeros modelos de control poblacional. Concretamente, en una población llamada Puerto Boyacá se ubicó el gran experimento, el gran laboratorio de lo que serían las zonas de control poblacional de estos experimentos de grupos irregulares, y de allí que en ese lugar, en la zona de Puerto Boyacá, surgió un modelo que llevaría ese nombre, el modelo de Puerto Boyacá, es decir, un modelo a través del cual estos grupos lograron establecer formas de control, de desplazamiento
y de sometimiento o eliminación de sectores enteros de la población campesina. Los paramilitares consolidan el control territorial antiguerrillero en zonas donde el ejército no puede consolidarlo. El ejército puede derrotar unidades guerrilleras casi en cualquier parte, pero no puede mantener el triunfo por mucho tiempo. Cuando hay paramilitares, los paramilitares consolidan ese control territorial. De alguna forma, los paramilitares son una reacción de la élite regional económicas contra las guerrillas, con apoyo del narcotráfico, con apoyo de la gran propiedad agraria, con apoyo de transportadores, de industriales, de comerciantes, de contratistas de obras. Es una amplia coalición de rechazo a las guerrillas y de defensa del orden tradicional, de defensa de la gran propiedad. En casi todas las regiones donde son fuertes los paramilitares, uno recibe noticias de que los paramilitares disfrutan de la colaboración del ejército. De corto plazo que hacen que no cualquier forma de terminación de la guerra le sirva a los militares. Hay dos situaciones. Una, que tienen mucho miedo a una comisión de la verdad que examine su comportamiento y los acuse de crímenes de guerra. En segundo lugar, le tienen mucho temor a que haya un verdadero juicio de responsabilidades por la delegación de la guerra a grupos paramilitares. Quiero saber cuáles son los nombres de los hombres que mataron y torturaron a este pueblo, desapareciendo, borrando el recuerdo, taparon sus huellas con leyes ilegales, pintaron todo negro como botas militares, pero yo me acuerdo, tengo ese leve defecto y sé que la causa lleva al efecto, tortura y muerte, crimen y criminal, pasado y presente no se pueden separar porque nacen en el mismo instante y en el mismo lugar. Los mismos personajes reaparecen, los traidores de ayer hoy día florecen con palabras vacías y bolsillos que crecen, pero la página oscura permanece olvidada, callada, borrada de la realidad que un día desapareció, como un hijo que nunca volvió, nunca llegó. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? Quiero verdad, quiero justicia y verdad. Dime de dónde vienes y te diré dónde vas. Si no tienes historia, futuro no tendrás. Si no entiendes tu pasado, lo repetirás. Y no se puede avanzar sin saber lo que hay detrás. Yo conservo la memoria que no morirá jamás. Ni olvido, ni perdón, ni paso atrás. ¿Comprendes? Yo no estoy ni ahí con la paz. Quiero juicio y castigo, nada menos y nada más. Quiero rendir homenaje a un hombre excepcional que transformó positivamente a nuestro país. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Los colombianos solo tenemos gratitud y reconocimiento hacia su magnífica obra y a sus años de entrega incondicional por el bienestar de la patria. Presidente Uribe, gracias por el legado. Gracias por entregarme la posta. Gracias por ser el mejor presidente de Colombia. Gracias al presidente Uribe y al heroísmo de nuestros soldados y de nuestros policías, los colombianos recuperamos nuestra libertad. Ojalá lo tuviera como asesor permanente. Ojalá si me aceptara, como nos han sugerido, un ministerio, pues sería... ¿Se lo ofrecería? Pues, por supuesto. ¿Qué ministerio le ofrecería? Es que el presidente Uribe es una persona que tiene un conocimiento del país como pocas personas, un amor por su patria como pocas personas, le ha servido a este país como pocas personas y ha tenido unos éxitos como pocos presidentes en la historia de nuestra patria. Tener una persona así de asesor o dándole consejos a uno, pues sería maravilloso. Quiero dar las gracias al presidente Álvaro Uribe Vélez. El mejor presidente que ha tenido Colombia. Gracias a
usted, presidente Uribe, Colombia ha vivido una de las elecciones más tranquilas y más seguras de su historia. Gracias a usted, señor presidente Uribe, este es su triunfo y el de todos quienes queremos. Y el de todos quienes queremos preservar su inmenso legado. Colombia ha votado mayoritariamente por defender sus logros, presidente Uribe, y sus propuestas. Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pararte ahí, frente a mí, y decir que la verdad se negocia y que es la verdad para ti. Una palabra que no vale nada, nada. Sangre de mi país que tiene herida el alma y los fantasmas se levantan. Dice calma por televisión, desenterrando huesos sin saber que yo estoy muerto en vida. Y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Muerto en vida, y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Hablemos de verdad, hablemos sin mentir. El fondo del asunto no se mide en cifras. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la herida? ¿Y qué es la suerte? ¿Y quién tiene el privilegio de matar a los que resisten porque no piensan igual? ¿Y cuánto vale un corazón asesinado con la fuerza y sin la razón? ¿Y cuánto pagaban por cada torturado? ¿Y cómo los mataban? ¿Dónde los enterraban? ¿Y cómo se sentía cuando te miraban? Como Jesús, mientras tú te lavabas y la mano como Poncio Pilato, protegido por las leyes y el Estado. ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? Pero parece que en el mundo moderno del consenso hay que ser bien hombre para reconocer que mataste gente indefensa, gente inocente, gente valía. Nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Buenas noches, bienvenidos a todos a La Hojilla. Estamos en este momento a puntico de hacer un pase a Quito para unas declaraciones que va a dar nuestra canciller Delcy Rodríguez. Si lo tienen listo, me avisan. Si lo tienen listo, ¿ok? Bien, vamos a comenzar acá con servicio público. Nuestro compañero de labores, César Juárez, requiere el apoyo de suturas PDS 6.0 con agujas RB1 para su hijo Ángel Juárez, de 5 años de edad, para su próxima intervención quirúrgica en el Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Por favor, comunicarse por los teléfonos 0426-923-7452.
0412-927-0150. Repito, 0426-923-7452 y 0412-927-0150. Bien, comenzamos el programa con un video revelador. Hay algo que en este momento debe tener muy preocupado al gobierno de Colombia. Muy preocupado. Su hostilidad y su complicidad con el gobierno norteamericano para acelerar un proceso de guerra económica, no solamente el hecho de que Colombia tiene en este momento problemas económicos pero muy graves, que eran, digamos, aguantados por casi todo el oriente colombiano con el comercio ilegal, que ellos tratan de transformar en legal con la República de Venezuela, es decir, con nuestro país. Es decir, toda la mercancía nuestra que iba y que luego del cierre de la frontera ya no entra, cuantioso como era la cantidad de productos que entraban a Colombia, se está revelando lo que realmente está pasando en Colombia en su economía. Ahora, ¿qué es Colombia? Nosotros en líneas generales siempre hablamos del tema del cierre de frontera, del cierre del contrabando de combustible, del cierre de contrabando en productos de alimentos, en productos de higiene, pero no hablamos realmente de qué es lo que está pasando en Colombia. ¿Qué es Colombia? ¿O qué es en este caso el gobierno y Estado colombiano, no el pueblo colombiano? Nosotros tenemos que estar muy claros en hacer la diferencia, pues nos han venido acusando de todo, de xenófobos. Por ahí estuve chequeando todas las noticias esta semana que hizo declaraciones que se hicieron desde la oposición y definitivamente por apátridas, por no sentir lo que es nuestra tierra, de nuevo la oposición se equivoca. Y de nuevo la oposición comete el craso error de ponerse del lado de la oligarquía colombiana, y no solamente del lado de la oligarquía colombiana, sino del lado del plan desestabilizador que hay en contra de Venezuela. Ahora, nosotros tenemos que empezar diciendo que Colombia es un Estado, escuche bien, el Estado o el gobierno colombiano es un Estado delincuente. En este momento en que hay un punto focal sobre el conflicto que hay, no conflicto, digamos la legítima defensa nuestra de cerrar la frontera, porque se venía desangrando al país, se venía desangrando bajo todo punto de vista, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de productos de comida, combustible, sino que la economía sustentada o la paraeconomía sustentada en el oriente colombiano, específicamente el norte de Santander y toda la parte hacia el Zulia, Paraguachón, toda esa economía estaba sustentada, esa paraeconomía estaba sustentada bajo el tráfico ilegal de productos venezolanos o de productos de empresas venezolanas, sean privadas, sean públicas, pero estaba sustentado sobre eso. Obviamente, en el momento en que ellos están recibiendo una grandísima cantidad de productos nuestros, que dicho sea de paso no le llegaban a las grandes mayorías en Colombia, sino le llegaba a quienes se enriquecieron a costa de los precios, de esa disociación de precios que hay entre un país y el otro, en donde el mismo Estado colombiano pretende que nosotros nos entreguemos, que nosotros, digamos, hagamos el tipo de economía neoliberal que ellos vienen aplicando, y por cierto, no solamente una política neoliberal, pero salvaje, sino una política de terror que las vamos a ir exponiendo poco a poco. Les explico. Vean bien.
El gobierno colombiano, repito, tiene que estar muy preocupado, porque este conflicto, el cierre nuestro de frontera por soberanía, por defensa, ha puesto al mundo a ver hacia acá. A las grandes transnacionales en los medios, tratando de atacar al presidente Nicolás Maduro, tratando de atacar a la revolución bolivariana, y al mismo tiempo sectores muy importantes de medios internacionales que sí quieren ver la verdad, están empezando a ponerle el ojo a un Estado que estuvo oculto, un Estado delincuente, oculto bajo el paraguas de los Estados Unidos y sus medios. Porque si bien es cierto que allá se han destapado varios casos de masacre, de terror, los desplazados, y ya vamos a explicar por qué los desplazados, si bien es cierto que aparecen esas puntas de iceberg, en donde nosotros empezamos a ver la Macarena, empezamos a ver varias masacres, lo cierto es que en este momento, por ejemplo, se los pongo de esta manera, puedo explicarles algo aquí rápidamente. Desde hace 3 años, vean ustedes, desde hace 3 años, siguiendo, digamos, la política de desmovilización que hizo Uribe, que no fue más que una especie de trasvase o pasar a paramilitares a que sigan trabajando en el ejército colombiano, desde ese momento que comienza a darse una especie de plan, la instalación de las 7 bases norteamericanas, el Departamento de Estado dominando en las élites colombianas, yo diría que hasta chantajeándolos porque saben que ahí hay un Estado delincuente, y nos empezamos a encontrar con que se tenían que hacer reformas para poder salvar a sus propios asesinos. El año pasado y antepasado se estuvo debatiendo en Colombia una ley de reforma del fuero militar, de extensión del fuero militar. Esa ley de reforma del fuero militar, extendiendo el fuero militar, es decir, extendiendo la participación de los militares en conflictos de guerra, fue aprobada en enero de este año. Vean ustedes, hay ciertos comandantes de bloques de autodefensa que comenzaron a entregarse. Realmente no es que se llegaron a entregar, realmente es que los amenazaron con extraditarlos si ellos no se entregaban. Pero la promesa era, no se preocupen, la ley la dominamos nosotros como Estado delincuente y por supuesto vamos a crear las condiciones para que ustedes no tarden mucho en salir de ahí. Bueno, se hace una reforma aprobada en el Congreso, una reforma que habla sobre, extiende el fuero penal militar. Eso fue hecho ahorita mismo en 2015. ¿Qué se pretende con esta medida? Que está siendo ahora mismo objetada por el mismo pueblo colombiano, que es el que va a sufrir las consecuencias de esa ley. Está siendo objetada por el mismo pueblo colombiano y por Cepeda, que es un diputado del Congreso, un Congreso que, por cierto, tiene objetado 2/3 del Congreso están metidos en parapolítica, están metidos con paramilitares y reciben dinero de paramilitares. Ese es el Estado colombiano. Yo no estoy hablando del pueblo colombiano, estoy hablando de lo que se trata el Estado colombiano, el Estado, el establishment. Dice, ¿qué es lo que hace esta ley? De manera solapada introduce un nuevo elemento en la Constitución Política de Colombia. Dice, las conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto armado o en enfrentamientos que reúnan las condiciones objetivas del derecho internacional o de los derechos internacionales humanos serán investigadas y juzgadas de conformidad con el derecho internacional humanitario, excluyendo la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Quieren saber qué significa eso?
Vamos a seguir leyendo y luego les voy a explicar en detalle de qué se trata esa ley. Primer pilar, fíjense bien, esta ley revienta 3 pilares fundamentales de la Constitución de la República de Colombia. Primero, obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Es decir, desconocen la complementariedad que existe entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que se exige al momento de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, como los casos de falsos positivos, que eso es un crimen. Es un crimen. Les voy a decir una cosa, yo estuve viendo ayer videos y yo veía a estos señores que están presos y ellos están colaborando, entre comillas, con la justicia y están contando cosas porque Uribe los traicionó y los llevó a la cárcel. Y ahora estos señores están hablando, militares, comandantes paramilitares, hablando y diciendo qué es lo que pasaba allí. Y era el falso positivo es, camarada, créanmelo, esto es una cosa terrible. Yo vi a un capitán retirado que está preso ahorita en Colombia, explicando cómo a él le presentaban una persona allí que le decían, este es el objetivo. Al señor lo bajaban del carro, le ponían una capucha y le metían un tiro en la cabeza, listo. Después lo vestían de militar, creaban todas las condiciones, decían que había muerto. Es más, de hecho, le ponían dinamita, decían, no, lo que pasa es que este quería dinamita aquí el tren. Eso es un falso positivo, eso es crímenes de lesa humanidad, porque son cientos de falsos positivos que están pendientes en Colombia. Sigue aquí, segundo pilar de la Constitución, que vulnera esa ley aprobada por el señor Santos en el Congreso, mandada por el señor Santos y aprobada en el Congreso por 2/3 de diputados en ese Congreso que están tocados por la parapolítica. Dice, segundo pilar, principios de independencia y autonomía judiciales, excluyendo la aplicación de los derechos humanos en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en relación con el conflicto armado. Los empiezan a proteger. Tercer pilar, el principio de igualdad. Dice, pues a diferencia de los demás ciudadanos, entrega privilegios injustificados a militares y policías cuando cometan delitos en medio de un conflicto armado interno. Es decir, el militar cuando salga a disparar, eso es un privilegio para ellos. Y el civil, aguántese los plomos. Sigue aquí. Esta reforma, así como está planteada, es especialmente peligrosa. Porque los miembros de la fuerza pública que cometan delitos con ocasión del servicio serán investigados y juzgados solo bajo las normas del derecho internacional humanitario y no tendrá en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos. Mire, nada más hay, porque en el derecho internacional humanitario te juzgan a las personas y las salva el hecho de que ellas se declaren culpables. Ese es el derecho internacional humanitario. Pero en crímenes de lesa humanidad, eso no es así. Y cuando hablamos de derechos de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes en contra del pueblo colombiano. Yo quiero hoy, de verdad, que los camaradas, hermanos colombianos que viven en el país vean muy bien este programa, para que sepan de dónde vienen y qué gobierno los ha tenido así durante años, durante siglos. Dice aquí, se distorsiona el derecho internacional humanitario para que en vez de promover su aplicación como marco de protección a civiles, mediante prohibiciones para la guerra, tal y como prevén los convenios internacionales, es usado para justificar varias conductas delictivas por parte de militares y policías. Se mantiene viva la figura del blanco legítimo. Blanco es el que le va a disparar. Y del daño colateral. Vean ustedes qué terrible es esto.
entre otras figuras que interpretan que el derecho internacional humanitario otorga licencias para matar civiles en determinadas circunstancias. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que si el ejército o la policía colombiana en una incursión militar o policial mata a alguien que no tiene la culpa, es inocente, eso fue un daño colateral. Y el elemento que cometa ese daño colateral va a ser juzgado por el derecho internacional humanitario. Es decir, Colombia agarra el derecho internacional de derechos humanos que tiene la gente y que puede ser juzgado en la Corte Penal Internacional, agarra, la enrolla en papel toalla y se la lleva al baño. Ese es un Estado delincuente. Genera impunidad debido a que se debilita seriamente la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, imponiendo a los jueces y fiscales que apliquen exclusivamente el derecho internacional humanitario. Es decir, que un juez en Colombia que tenga moral y quiera juzgar a digamos, a un grupo o a una persona por delitos de lesa humanidad, por genocidio, no puede hacerlo, porque se lo prohíbe la Constitución y una ley que fue aprobada en el Congreso. Y el señor Santos hace poco nos dijo que estaban pensando seriamente en llevarnos a la Corte Penal Internacional. Señor Santos, vea para su casa. Primero vea para allá. Dice, afecta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Va en contravía de la paz. Es decir, que el que se quiera quejar, se va a quejar afuera de Colombia, porque Colombia, con esta ley, se cierra como una burbuja ante las leyes internacionales, firmadas por Colombia, firmadas por los gobiernos colombianos. Vean ustedes qué terrible, ¿no? Luego les vamos a hablar de ciertas leyes que ellos aprobaron para que Ecopetrol, sin generar, sin filtrar, sin hacer ni un litro de gasolina, exporte gasolina nuestra al exterior. Gasolina nuestra. Pero lo peor todavía, que considere en leyes que, dicho sea de paso, curiosamente fueron aprobadas entre el 2000 y el 2004. Justo antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado en Venezuela. Y ustedes saben que Uribe estuvo metido en el golpe de Estado. Él estuvo y financió y allá tiene protegiendo a Carmona. Es decir, ¿de qué estamos hablando nosotros? De un Estado delincuente. De un Estado que en este momento, incluso, vean ustedes cuando declara tienen más de 11 años en eso, desde que la República Bolivariana de Venezuela, desde que el presidente Chávez llega al poder y se convierte en enemigo, y ya vamos a hablar de otras cosas que es de carácter ideológico, se convierte en enemigo jurado del señor Uribe, y no del señor Uribe, porque Uribe tiene que responderle al imperialismo norteamericano, porque si no Uribe puede ser juzgado, y él lo sabe. Todo el Estado colombiano en este momento, que es un Estado forajido, eso sí es un Estado forajido y delincuente, en este momento tiene un problema grave. Tiene que obedecerle a Estados Unidos en contra de Venezuela. Tiene que obedecerle. ¿Por qué hay tanta asquerosidad? Hay que decirlo de esa manera. Se manejan tantas aristas de ilegalidad en todo lo que hacen. No solamente en contra del pueblo colombiano, y por eso los desplazados, y después, más aún, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, sino que se mueven tanto en la ilegalidad que no tienen chance ni siquiera de abrir la boca delante del imperialismo norteamericano. No tienen moral para decirle al Departamento de Estado, yo no voy a hacerle eso a Venezuela, que es mi país hermano. Pero otra cosa más importante, en lo ideológico, en lo simbólico, desde hace 11 años, la Cancillería y ciertas instituciones en Colombia, igual que Carmona, descolgaron el cuadro de Bolívar. ¿Y saben qué colocaron atrás? A Santander.
El que traicionó a Bolívar. El que traicionó a Bolívar. En consecuencia, cuando nosotros vemos esta triste oposición, yo diría que no solamente triste oposición, una oposición que no da pie con bola, una oposición que no ha entendido la urgencia de nuestros pueblos, no solamente el venezolano, nuestros pueblos latinoamericanos, por lograr independizarse de este tipo de yugos que convierten a países en países delincuentes o en gobiernos delincuentes, en contra de su propio pueblo, malinches. Ellos no han entendido que por encima de sus intereses priva la patria grande, priva la patria venezolana, priva la humanidad. Si nosotros hemos estado hablando nada más del cierre de fronteras y sus consecuencias, los mercados, cómo te sacan el combustible, cómo se convirtieron los empresarios venezolanos con Secomercio y Fedecámara, se convirtieron en los aliados de esta guerra económica para destruir a la revolución bolivariana. Hay que ver bien de lejos qué es lo que pasa en Colombia para saber qué es lo que hay allí. En este video que yo pasé, por eso es que yo no creo en esas, ¿cómo es que le llaman? Diferencias entre Santos y Uribe. Ambos son igualitos. Vamos a quedar claros. El señor Santos fue ministro de la defensa de Uribe. En el caso de los falsos positivos, el señor Santos tiene mucho que explicar. Y tiene mucho que explicar porque como ministro de la defensa, por ejemplo en el caso de Soacha, en donde desaparecen 12 jóvenes, los matan a 500 kilómetros de Soacha, los visten de guerrilleros y después dicen que murieron en combate y resulta que los meten en una fosa común. El señor ministro para ese entonces, Juan Manuel Santos, sabía lo que había pasado. Es decir, no solamente se juzgaría a quienes cometieron el crimen, en este caso la Corte Penal Internacional, no solamente juzgaría a quienes cometieron el crimen, se tiene que juzgar a los autores intelectuales que comienzan con el expresidente Uribe y por sus funcionarios, quien es ahora, antes ministro de Defensa, presidente de Colombia, el señor Juan Manuel Santos. Hay que hablar claritos. Por eso creo que en este momento, y así vamos luego a profundizar sobre varios puntos, por eso creo que el gobierno colombiano tiene mucha preocupación. Porque como ellos estaban acostumbrados a la cortesía, al tipo de diplomacia cortés, a tapar sus propias miserias de las del gobierno, con las que tienen subyugado, esclavizado, desplazado a todo un pueblo, de repente se encontraron con la lupa del mundo encima. Eso los tiene muy nerviosos, muy nerviosos. Vamos a ver qué opinó la oposición venezolana, qué opinó la oposición venezolana, rapidito, en esta última semana. Rueda. General de la Nación me comunicó que en el marco de su autonomía está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma. Después de incendiar la frontera venezolana con una actitud aventurera, provocadora, lesiva a los derechos humanos de los nacionales de Colombia y lesiva a los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de los ciudadanos venezolanos, el señor Maduro Moros se va, no para Cúcuta, no para San Antonio, no para Bogotá, sino que se va para Vietnam y China. Nosotros condenamos por improvisada, por inoportuna y por no estar enmarcada en los intereses nacionales este nuevo paseo, este nuevo
esa nueva gira turística del señor Maduro Moros. Estos pueblos de la frontera, como San Antonio, como Ureña, son pueblos que hoy son pueblos fantasmas, sin actividad económica, con una posibilidad altísima de pérdida de más de 120.000 empleos en la frontera de un lado y del otro. La escasez de productos básicos y el contrabando en Venezuela, aseguran, tiene un solo responsable. Una consecuencia del fracaso de un modelo económico. Una vez más, instaron a Nicolás Maduro a levantar el cierre fronterizo y respetar los derechos humanos. Incluso lo denunciarán ante organismos internacionales por xenofobia y delitos de lesa humanidad. Legisladores y diputados de la Unidad Democrática están dándole consistencia a todas las denuncias, a todos estos casos, porque van a presentar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional de La Haya por violación masiva de derechos humanos. Ha habido una gran cantidad de excesos y maltratos a ciudadanos colombianos deportados que, por supuesto, son totalmente reprochables y que deben cesar de inmediato. Es necesario que se respete la dignidad de todas esas personas y si bien es cierto que hay en la frontera muchos focos de delito, pues hay que buscar a los delincuentes y no simplemente arremeter contra ciudadanos comunes. Hizo un llamado a las autoridades a terminar lo más pronto posible el estado de excepción. Algo absolutamente desproporcionado. Las garantías no se pueden suspender simplemente por operaciones de tipo policial. Creo que eso es completamente exagerado y me parece que eso debe revertirse lo más pronto posible. Todo el país está afectado por los desequilibrios económicos y lo sensato sería atacar la causa de los desequilibrios económicos y mientras tanto sí llegar a un acuerdo con Colombia. Pero hacer un operativo en base al estado de excepción, suspendiendo garantías constitucionales, cuando es un problema endógeno, económico de Venezuela, que está en las manos del gobierno atenderlo, no tiene sentido. Muchos de los empleos que se generan del lado venezolano, ya sea en el bachaqueo, que es una tarea de supervivencia, porque se han destruido otras oportunidades de empleo, y muchas de las tareas que se hacen del lado venezolano vinculadas con Colombia van a caer, se van a destruir empleos y muchas familias van a entrar en dificultad. La inseguridad económica, la falta de suministros, la falta de medición de la inflación oficial no ayudan, porque más bien lo que crean es una prima de riesgo. No se puede cerrar un país como si fuera a ponerlo en una burbuja cuando hay un problema económico de fondo que tiene que ver incluso con el proyecto ideológico del socialismo. Mira, han pasado ya 21 días desde el cierre de la frontera en Táchira. Y entonces viene el genio Maduro a entonces profundizar el error, a radicalizarse, ¿no? Son 600 kilómetros de frontera, desde el sur del lago hasta La Guajira. Y van a cerrar el único paso legal, que es Paraguachón. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Impulsando entonces el tráfico ilegal. La Comisión de Asuntos Internacionales del Comando de Campaña Venezuela Unida expresa su rechazo a la forma como el presidente Nicolás Maduro y su gobierno ha violentado la Constitución con el objeto de implementar el estado de excepción que conduce a dificultar el desarrollo del proceso electoral. Rechazamos por inadecuado y contraproducente el estado de excepción en los municipios de las fronteras del estado Táchira y Zulia, de la misma manera que las medidas de control policial y militar asociadas al mismo, en perjuicio del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población. Alertamos a la comunidad internacional sobre las intenciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro de enrarecer el clima electoral, poniendo en riesgo la elección de 22 parlamentarios en los municipios sometidos al citado régimen, lo que hace perentoria una observación internacional técnica e imparcial para esas elecciones legislativas. Al respecto, solicitamos el levantamiento del estado de excepción en dichos estados fronterizos. No es otra cosa que trasladar a otros sus propios errores y sus propias responsabilidades. UNASUR tiene que pronunciarse
Mercosur se tiene que pronunciar porque ahí tenemos cláusulas democráticas. La OEA se tiene que pronunciar. El problema de la frontera solo se va a resolver cuando tengamos unos precios competitivos en ambos lados. Nosotros antes íbamos a Colombia a comprar muchos productos porque era muy barato comprar en Colombia. Ahora los colombianos vienen a Venezuela a comprar productos porque es muy barato comprar en Venezuela. La diferencia antes era que Colombia siempre tuvo productos. La diferencia ahorita es que Venezuela no tiene los productos. Pero eso no va a solucionar el contrabando. Significa una fractura, una ruptura de la relación. Gente que vive en Colombia y trabaja en Venezuela no puede asistir a su puesto de trabajo y viceversa. Gente que vive en Venezuela y eventualmente comercializa algún producto, no necesariamente por la vía del contrabando o del bachaqueo, sino que sencillamente ese es su oficio. El gobierno está intentando crear el encuadramiento comunicacional para sugerir la idea de que el contrabando era la principal causa de la crisis económica, concretamente de la escasez, y desde luego intentar responsabilizar a la oposición con alguna fabricación, digamos, la fabricación de alguna noticia, de algún suceso que vincule a la oposición con elementos de contrabando y de paramilitarismo, que básicamente es lo que viene anunciando el gobierno desde hace algunos meses. Todos sabemos que muchos de ellos tienen doble nacionalidad, por tanto muchos de ellos pueden votar en las elecciones parlamentarias, y eso podría significar que la mayor parte de los colombianos que habitan en el país sufrague en contra del gobierno, porque desde luego la medida puede lucir un poco desproporcionada. El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, que no representa el sentimiento de los venezolanos, está buscando provocar al gobierno colombiano. Que no pise, por favor, se lo decimos a los expresidentes en Colombia, que no le haga el juego al gobierno venezolano. El gobierno venezolano está chingo por un conflicto con Colombia que nos distraiga de los graves problemas que nosotros estamos viviendo en nuestra Venezuela. Si algo puedo yo pedirle al gobierno colombiano es que no caiga en la provocación del gobierno de Nicolás Maduro, que no caiga en la provocación de ese nefasto binomio que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Primero, hay que resaltar las coincidencias con el gobierno colombiano por parte de la oposición venezolana. Ni siquiera son creativos. Ni siquiera hay creatividad en los argumentos. Los argumentos son los mismos. Supuestamente los señores de la MUD, eso quisiera verlo, nos van a llevar a la Corte Penal Internacional, la revolución la van a llevar a la Corte Penal Internacional para acusarnos de xenofobia y actos de crimen de lesa humanidad. Está bien, háganlo. Empezando por allí. Segunda coincidencia, la comercial. Fíjense ustedes que ninguno de estos que declaró allí habla de algo que es tremendamente importante, que son ambos pueblos. Son los intereses de ambos pueblos. Porque obviamente, en el momento en que nosotros cerramos la frontera, no solamente como acto soberano y de defensa ante la arremetida de la guerra económica que está orquestada por los señores de la oposición venezolana, conjuntamente con empresarios, ahí está la de Consecomercio, por cierto, que tiene la misma posición de la canciller Holguín, cuando dice que nosotros somos los que tenemos que elevar los precios para poder evitar el contrabando. Imagínense ustedes, o sea, nosotros tenemos que cambiar la economía y convertirla en una economía neoliberal para estar a la par con Colombia. Es decir, no tenemos independencia ni criterio, ni construcción de un país socialista, porque a los señores comerciantes, recordemos siempre que es una cuestión de dinero, es de intereses, dicen que nosotros tenemos que colocarnos a la par de lo que es la economía colombiana. En segundo lugar, y creo que lo más terrible, es que los señores, por ejemplo, Chuo, el señor Capriles Radonsky, que primero se puso de acuerdo con el presidente Granger en Guyana y ahora le hace por favor, casi que manito y arrodillado, le dice santo, santo, no caigas en el peine de Maduro. Porque para ellos parece que supuestamente nosotros queremos suspender las elecciones. No, compadre, nosotros vamos a ir el 6 de diciembre en las elecciones.
Y vamos a ir con toda, pues mire, se lo puede decir, con todas las ganas del mundo de tirarle la derrota más grande de su vida. Porque todos estos errores que ustedes están cometiendo los van a pagar en las elecciones. En las elecciones. El pueblo venezolano sabe lo que está pasando. Incluso, le voy a decir una cosa, me parece bien estúpido por parte del opinador sociólogo que diga que todo el pueblo colombiano que está actualmente en Venezuela, que es de origen colombiano, son venezolanos, están con nosotros, van a votar en contra de Maduro porque supuestamente nosotros estamos cometiendo delitos de lesa humanidad. ¿Saben lo que son delitos de lesa humanidad? Más de 14.000 falsos positivos y desaparecidos en Colombia. En la Macarena, la masacre de la Macarena, que la han tapado como les ha dado la gana, que no hay culpable, que se detecta en lo de Soacha, se logra incluso establecer responsabilidad del general Mario Montoya, quien era el comandante del ejército, el señor Álvaro Uribe Vélez, como presidente y ministro de la defensa, Juan Manuel Santos. Y en lo de Soacha no dicen nada. Es más, quiere que le diga una cosa, señores de la oposición, para que vayan enterándose. Yo sé que ustedes lo saben. Pero ustedes son igual de criminales cuando se convierten en cómplices silenciosos de lo que hacen en Colombia. Recientemente, ahorita, hace poco, empezaron a soltar los paramilitares que estaban presos. ¿Sabe por qué? Porque prescribieron las causas. Y por culpa de esa ley que aprobaron empezando el 2015. Es decir, gente que cometieron delitos de lesa humanidad están liberándose o porque retrasaron los juicios hasta que prescribieran o porque en su defecto ahora son beneficiados por la nueva ley del fuero militar que se aprobó recientemente y la aprobó el señor, ojo, la mandó revisada el señor presidente de la República de Colombia, el señor Juan Manuel Santos. Pero no solamente eso, yo estuve observando los videos, declaraciones de esos comandantes de la autodefensa. Hablan de 3.000 fosas comunes. 3.000 fosas comunes en donde fueron enterrados los falsos positivos y fueron apareciendo ahora porque ellos se entregaron a la justicia, entonces ahora como ellos son buenecitos, ¿ves? Y en este momento a ellos se les ocurre que tienen que confesar sus crímenes para ser juzgados por derecho humanitario, por el derecho humanitario. Ahora voy, fíjense, vean ustedes, señores de la oposición, vamos a tener un poquito más de respeto al pueblo colombiano y un poquito más de respeto a nuestro pueblo. En el año, déjenme ver por aquí, cuando Santos firma el ALCA con Obama, destruyó prácticamente lo que quedaba de pueblos campesinos tratando de cultivar maíz, tratando de cultivar alimentos que ahora Colombia está exportando, Estados Unidos está exportando a Colombia. De allí los desplazados. O sea, primero fueron desplazados por la guerra. O vamos a decir lo más común, pues. Porque masacres de indígenas y masacres de campesinos hay al mayor en Colombia. Y esa es otra prueba más de los delitos de crimen de lesa humanidad que tienen que pagar. Los responsables, que es el Estado colombiano, tiene que pagarlo, ¿ves? Los desplazados comienzan, camaradas, cuando a los señores como Uribe o como el papá de Uribe montan las autodefensas, comienzan a armar las autodefensas con la connivencia y complicidad del gobierno colombiano de esa época. Empiezan a montar lo que llamaban patrullas rurales y urbanas. Esas patrullas rurales y urbanas, contadas por un comandante de las autodefensas, salían a dar una vueltecita por los pueblos, sicariaban y regresaban. A todo aquel que oliera o que tuviera un ligero tufo a comunismo. La Fuerza Armada colombiana está putrefacta por formación. Se los explico. Es una fuerza obediente
a las instrucciones de lo que fue la Escuela de las Américas. No solamente obediente, sino que fue entrenada para considerar al campesino un enemigo, potencial incluso. ¿Qué hace la Fuerza Armada Colombiana? Luego se une a estas fuerzas paramilitares que fueron conformando quienes fueron armando estas fuerzas de autodefensa, y el ejército ingresa en zonas en donde aparentemente habría enfrentamiento contra guerrilleros. Pero por logística no podían mantenerse allí. Quienes se establecen en esa zona, después que entraba el ejército, son los paramilitares. Y es cuando comienza una agresión, crimen, represión terrible contra el pueblo campesino colombiano y contra el pueblo obrero en las grandes ciudades. Es decir, comienzan los desplazamientos. ¿Ustedes creen que lo que nos están haciendo aquí las células durmientes, que gracias a las OLP del presidente Nicolás Maduro hemos ido detectando, eso es lo mismo que hicieron en los campos colombianos? Eso fue lo mismo que hicieron en los campos colombianos, es lo mismo que hicieron en las zonas urbanas colombianas. Fueron metiéndose y empujando, desplazando al pueblo, atacándolo, matándolo. El que no aceptaba salir, lo mataban. No solamente aplicar una economía neoliberal venía a matar al pueblo colombiano, no, fue el terror, fue la aplicación de una política de terror en contra del pueblo colombiano que obviamente desplazados se vinieron hacia oriente, norte de Santander o por la parte occidental, Zulia, y comienzan a ingresar a Venezuela. Nada más entre los gobiernos de Uribe y Santos hay más de 4 millones de desplazados. 4 millones de desplazados. Nada más, según datos de Misión Verdad, dice solo durante Uribe y Santos más de 4 millones de desplazados. Y ese es el gobierno que protege la oposición venezolana y es el gobierno que pretende acusarnos a nosotros en la Corte Penal Internacional, nos pretende acusar de crímenes de lesa humanidad. Fíjense, el gobierno colombiano tiene empleados, el gobierno, como estructura administrativa, tiene empleados nada más que el 2%, no llega al 2% de la población total de Colombia, o lo que llaman la población activa, laboral, 2%. En cambio, allá en Colombia estamos hablando del 63% de fuerza laboral, de lo que llamaríamos fuerza laboral de economía informal. La economía informal en Colombia es bonerismo. 63%, 33% de pobreza. ¿Provocadas por quién? Provocada por el ALCE, provocada por esos ganaderos, como en el caso del papá de Uribe y luego de Uribe, cuando empezaron a convertirse en terrófagos a través del terror, a tratar de tomar las tierras y o esclavizaban al campesino, precarizando su trabajo, o en su defecto lo mataban al que no aceptaba. En Colombia, en año 2000, desde 1995, se empiezan a hacer unos decretos leyes para que ustedes vean que es un gobierno delincuente. No es un gobierno delincuente, es un Estado delincuente, no es de ahora. Desde el año 1995 comienzan a aprobar leyes que iban a institucionalizar a los pimpineros. Es decir, fíjense ustedes,
En la ley decreto de 2002, dice, ley 788 de 2002, o vamos a la ley 681 de 2001, que modifique el artículo de la ley 191, que fue de 1995, regulando el régimen de concesiones de combustible en las zonas de frontera, además de establecer otras disposiciones en materia tributaria para combustible. Y luego, en la ley 681, esto es gracias a la gente de Misión Verdad, a los cuales les envío desde acá un saludo. Por cierto que nosotros hicimos un programa que pronto lo vamos a sacar al aire, en donde entrevistamos a Franco Bielma, completo y concreto, sobre el caso de cierre de frontera y sobre el caso de Colombia. Y la ley 681 de 2001, que modifica el artículo de la ley 191, regulando el régimen de concesiones de combustible. Es decir, comenzaron a legalizar a los contrabandistas, a legalizarlos como importadores. Es decir, todos los que estaban pasando combustible ilegal para Colombia, se convertían en importadores, pequeños y medianos importadores. Mira, tenemos desde Quito ya la rueda de prensa que van a dar conjuntamente con el canciller Patiño, Delcy Rodríguez y la canciller Holguín de Colombia. Si quieren, damos el pase de una vez. Lo tenemos. Falta el audio. Pero ya tenemos, ahí está hablando Patiño, está a un lado nuestra canciller Delcy Rodríguez y está la canciller Holguín. En cuanto tengan el audio me avisan. Bien. Es decir, se empezó a tratar, ya lo tenemos, vamos a un pase a Quito. Y en los próximos días continuaremos trabajando en esto de manera intensa. Estamos poniendo todas nuestras esperanzas en que los resultados de estos diálogos que ahora han comenzado puedan ser muy fructíferos para lograr el mejor resultado en términos de la relación entre los dos estados, los dos países hermanos y sus pueblos. La declaración es la siguiente. Las ministras de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Colombia, María Ángela Holguín, llevaron a cabo una importante reunión en Quito para tratar los temas sensibles de su relación bilateral y, habiendo avanzado satisfactoriamente en el tratamiento de los mismos, lo llevarán a consulta de los presidentes para planificar una próxima reunión presidencial. Las ministras de Exteriores de Colombia y de Venezuela estuvieron acompañadas de los cancilleres de Ecuador y Uruguay como presidencias pro tempore de CELAC y UNASUR, respectivamente. Solamente hasta aquí podemos llegar en términos de una declaración y, como ustedes han escuchado, nuestro anhelo es que este inicio de las conversaciones pueda fructificar y alcanzar la realización de una próxima reunión presidencial, para lo cual las ministras de sus respectivos países y nosotros que las acompañamos a ellas seguiremos trabajando en los próximos días. Estamos muy contentos nosotros de que hoy se haya producido esta reunión y que también los resultados sean esperanzadores para el futuro de los dos países hermanos. Muchísimas gracias por su atención, queridos compañeros. Estas han sido las declaraciones por parte de Ricardo Patiño. Ya, perdón. Ok. Delcy para Telesur. Muchas gracias. Bien, la declaración fue corta del canciller Ricardo Patiño. Van a consulta de ambos presidentes, según lo estimado por el canciller Patiño. Luego próximamente tendremos más detalles sobre esa reunión. Bien,
Les hablaba de las leyes y decretos leyes que se fueron haciendo en Colombia para legalizar un contrabando que era y es ilegal. Por ejemplo, en el caso de los productos de alimentos, todo lo que entra a Colombia y es supuestamente decomisado, pasa a ser comercializado como que si fueran importadores. Es decir, ¿qué se pretende hacer con estas leyes? Con estas leyes lo que se pretende es que la misma Ecopetrol, que es la que termina recibiendo la gasolina, pues no solamente son los pimpineros, estos pimpineros pequeños, los de tamborcitos, van acopiando en grandes, en unos patios de grandes pimpineros o de los que reciben o receptáculos de esos pimpineros, y esos grandes o medianos, según el gobierno colombiano, pimpineros o distribuidores, son los que van a llevar la gasolina a Colombia. Vean ustedes qué tremenda contradicción. Colombia, según estas leyes, según las leyes que institucionalizó y decretó, tiene, según ellos, un comercio exterior con proveedores de combustible. Una cosa terrible. Es decir, los contrabandistas que entran a Colombia no es que sean contrabandistas, no, son importadores según estas leyes. Luego se hace, y es creo que la más perniciosa, eso lo estuvimos hablando con Franco Bielma, el decreto 1980 de 2003, el cual reglamenta la distribución de combustible en la zona de frontera del departamento de La Guajira, y se le otorga a la etnia guayú la autorización para importar combustible desde Venezuela. La pregunta que uno se hace rápidamente: la única empresa autorizada, según ese decreto ley colombiano que habla de importación de gasolina, la única empresa autorizada para enviar gasolina a Colombia es PDVSA. No son ni pimpineros, no son ni ¿cómo se llaman? Pequeños empresarios importadores, nada de eso. Es PDVSA, pero no existe. Sin embargo, la ley, según ellos, en el vecino país, existen pequeños importadores a los que hay que tomar en cuenta, pues esos son los que le van a llevar la gasolina a Ecopetrol. Pero más allá de esto, cuando ellos involucran a la etnia guayú, que recordemos, el comandante Chávez en la Constitución es el único, esta es la única Constitución que le otorga el derecho a la etnia guayú de no ver fronteras, de pasearse tranquilamente por el territorio, sus territorios ancestrales, sin que se tomen en cuenta las fronteras. ¿Y qué busca esta ley perniciosa? Busca primero quebrar a la etnia guayú, no solamente esclavizarla, para convertirla en contrabandista, sino que pretende quebrar nuestra cultura. ¿A través de qué? A través del capital. Quebrar la cultura de nuestros pueblos indígenas. Vean ustedes qué terrible, ¿no? Es más, les voy a decir una cosa. Ecopetrol produce, creo que en Barrancabermeja, si no me equivoco, produce una gasolina de muy mala calidad, hedionda, con mucho plomo, y no es apta, según las normas internacionales, no es apta para la exportación. Sin embargo, Colombia exporta gasolina. ¿Qué gasolina está exportando Colombia? La nuestra, la que llevan pimpineros, y estamos hablando de ingentes cantidades. Hablábamos de casi en dólares, llevando cada litro a 1.75, 1.65, de más de 550 millones de dólares en gasolina y combustible al año. Y fíjense ustedes que estos decretos, en estos decretos leyes, se supone
que si se hicieran con el gobierno venezolano, nosotros tendríamos el derecho de colocar gasolineras del lado colombiano, si llegáramos a un acuerdo, y a vender a precios que no afecten al pueblo colombiano, así como nosotros atendemos al pueblo afroamericano en Estados Unidos a través de Citgo para darles carbón o combustible para que no mueran de frío en el país más rico del mundo, y Venezuela otorga, le da combustible o carbón, les entrega carbón a familias afroamericanas. Nosotros podríamos tener el derecho de vender gasolina del lado, poner gasolineras nuestras de PDVSA en el lado colombiano, a vender a menor precio que el que ellos tienen allí. Pero el gobierno colombiano, que dicho sea de paso, yo repito, a mí me llamó la atención que las tres leyes, la 681, la 788, la 1980, 2337, 38, porque hay otra cosa, hay una de esas leyes que propicia la creación de cooperativas de pimpineros. O sea, legaliza el contrabando. No solamente lo legaliza, sino que les permite que se asocien en una cooperativa para poderle vender al gobierno colombiano la gasolina que va a exportar luego al exterior. O sea, con la que Ecopetrol garantiza su abastecimiento de gasolina, por lo menos en el oriente de Colombia, más desde Barranca Bermeja, sin refinar ni un solo litro de gasolina, exportarlo al exterior. Es un Estado delincuente. Les digo, las Fuerzas Armadas colombianas, y yo diría que Uribe y la oligarquía colombiana, sobre todo desde Uribe para acá, de verdad, desde la creación de las autodefensas, de verdad se creen que son la cruzada latinoamericana para acabar y exterminar con los comunistas. Es una especie de cruzada, una especie de inquisición que ellos mismos se han montado en una tarea extraordinaria para ir en búsqueda de la liberación del comunismo, de la liberación de todos estos fenómenos comunistas que están pasando en Latinoamérica. Por eso, un Estado delincuente protegido por el Departamento de Estado norteamericano fue capaz de introducirse, de meterse en tierra ecuatoriana a bombardear y matar a Reyes, un comandante guerrillero de la FARC, violando la soberanía de Ecuador. ¿Cuántas veces no habrán violado la soberanía aquí? Aquí llegó, por orden de Uribe y del señor general Mario Montoya, llegó un narcotraficante, un capo narcotraficante, y en Mérida lo mandan a matar directo desde Colombia. Directo desde Colombia. La pregunta que yo me hago en este momento, porque yo ayer estaba viendo las declaraciones del capitán que era comandante de las autodefensas, y luego de otro comandante del bloque de Antioquia, y ellos de verdad están convencidos de que estaban haciendo una labor patria, que matar a los falsos positivos era una cuestión de ideales. Y yo quiero quitarle el nombre de falsos positivos y decírselo al pueblo colombiano en este momento, al pueblo colombiano y a nuestros hermanos colombianos que viven en Venezuela. No son falsos positivos, son personas, son seres humanos. Y estos señores de las Fuerzas Armadas y de las autodefensas que iban en búsqueda, en especial de la Fuerza Armada colombiana, que iba en busca de estos falsos positivos para mostrar supuestas bajas de la guerrilla, estaban matando personas. Lo terrible de esto es que quienes estaban encargados generalmente de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Armada colombiana, quienes estaban encargados de hacer esas ejecuciones, fíjense ustedes lo terrible, quienes estaban encargados de hacer esas ejecuciones después eran condecorados como héroes
frente a batallones por parte del general Mario Montoya y por parte del presidente Uribe y por parte de su ministro de la Defensa, señor Juan Manuel Santos. Les voy a pasar un video que es terrible, rapidito, sobre Soacha, lo que pasó allí. Y luego les voy a explicar algo. Rueda. Esta gran superficie fría y rojiza se llama Soacha. Así bautizaron a este municipio que literalmente está incrustado en Bogotá, la capital de Colombia. Y ellos son los habitantes de Soacha. Miles de personas que peregrinan en medio del caos que produce la sobrepoblación. Si existe un lugar en Colombia donde se cruzan todos los males de la sociedad, es aquí, en Soacha. Pero en medio de todas estas plagas conviven personas honestas y trabajadoras. Los dos bandos, el de los buenos y el de los malos, comparten un mal que en un país como Colombia se convierte en una sentencia de muerte. La pobreza. La gran mayoría de estas personas son anónimas. Ellos no existen. Son casi almas en pena deambulando por calles empolvadas, cargando el peso de la miseria. Sin embargo, un pequeño grupo salió del anonimato. Adelí, la Paisa y su hijo Diomer representan a quienes en Soacha ya no son anónimos. Ellos nunca imaginaron que camarógrafos y reporteros de todo el mundo los perseguirían. El ejército sostiene que los jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca, falsos positivos en Colombia, los perseguirían para que relataran uno de los hechos más escabrosos de la historia de un país violento, pero sobre todo indolente. Se trata del asesinato de jóvenes por parte de las fuerzas militares de Colombia. Esta macabra historia ha sido contada una y otra vez por radio, televisión y prensa escrita de Francia, México, España y la propia Colombia. Esta, la historia que usted está viendo, demostrará cómo, a pesar de las evidencias y la difusión del caso a través de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, Adelí, la Paisa, Diomer y cientos de madres a quienes se les asesinaron a sus hijos entraron nuevamente a engrosar las filas de los olvidados en un estado y una sociedad a la cual ya nada le aterra. En Soacha, aquella zona del olvido, un grupo de madres pobres y angustiadas por la desaparición de sus hijos todavía no era noticia. La noticia llegó cuando en la población de Ocaña, en el noroccidente del país y a 11 horas de Bogotá en carro, fue hallada una fosa común con varios cuerpos. Las autoridades encontraron en el norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 jóvenes que, según los familiares, habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. La evolución de la noticia creaba más zozobra y confusión. El reclutamiento supuestamente por parte de las FARC era desvirtuado a medida que pasaban las horas. De acusar directamente a la guerrilla, se pasó a acusar a un grupo armado ilegal en Colombia. Hay tantos que mencionar la frase grupo armado ilegal es totalmente ambiguo. Las autoridades hallaron los restos de 11 personas que habían sido reportadas como desaparecidas este año. Las primeras investigaciones señalan que las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales en Bogotá. El Estado en cabeza del ministro de Defensa reaccionó. En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa suministró dos informaciones importantes, pero contradictorias. Por un lado, aseguraba que los jóvenes habían sido muertos en combate. Es decir, el ejército habría dado de baja a supuestos guerrilleros. Aparentemente fueron entregados a la medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. Por otra parte, a través de la misma declaración, el ministro de Defensa aseguraba que el Estado y él, como ministro, no toleraría ninguna violación a los derechos humanos. Queremos dejar muy bien claro es que el Ministerio y el Alto Mando no tolera ningún tipo de violaciones. ¿Qué información tenía el ministro que le permitía hablar de violación de derechos humanos y de muertes en combate al mismo tiempo? La versión según la cual los muertos habían sido dados de baja en combates entre el ejército y la guerrilla
sumado al hecho de que los jóvenes asesinados vivían en Soacha, pero habían sido hallados en Ocaña, a más de 500 kilómetros de distancia, prendieron las alarmas. Mientras las madres no encontraban ninguna explicación lógica del por qué sus hijos resultaron muertos en un lugar desconocido, el ejército sostenía la versión según la cual los muchachos pertenecían a grupos armados ilegales. Aquí no estamos ante casos de falsos positivos. Aquí estamos en el procedimiento de reconocimiento de unas personas que han muerto dentro de la confrontación que lleva el ejército con las diferentes estructuras delincuenciales en el departamento. Y la versión de la brigada del ejército que opera en la zona sobre la muerte en combate de los jóvenes fue rechazada por los familiares. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Graves revelaciones fueron presentadas en el Congreso sobre jóvenes reportados como desaparecidos y registrados como muertos en combate por el ejército. Informes oficiales señalan que serían más de 100 los que corrieron la misma suerte de los reclutados en Soacha y cuyos cuerpos aparecieron en norte del Santander. Las denuncias abren la posibilidad de que las muertes estén asociadas a falsos positivos. El ejército colombiano, el encargado de la seguridad nacional, reclutó y luego asesinó a decenas de jóvenes de zonas pobres como la de Soacha. Mi nombre es Adolfo Enrique Guevara Cantillo. Yo soy ex oficial del ejército, me retiré en el grado de capitán, siendo el jefe de inteligencia del grupo Gaula del Magdalena. Pasé inmediatamente a las autodefensas. Venía trabajando con las autodefensas directamente. Me retiro en el 2004 y venía siendo parte de las autodefensas desde 1998, estando como miembro activo del ejército. Este caso es un falso positivo. ¿Cometido por usted? Mío. Como militar. Como miembro del Gaula. Ya. O sea, esto es un falso positivo. ¿De qué año? Esto más exactamente es Baja Tercer Lugar, Vereda del Volcán, municipio de Siena. De hecho, ocurrió el 4 de septiembre del 2002 a la 1:40 de la mañana. Esto es un falso positivo de punta a punta. De punta a punta, porque aparecen con dinamita que la entregó un cabo del mismo Gaula, entregó las barras de Indugel. El revólver, yo no sé Quiñones dónde compraba tanta arma. Aquí están. Aquí está el tipo presentado muerto. Aquí está el boletín informando la muerte, la baja. La orden de operación es completamente falsa porque no... Firmada por Quiñones, por el teniente Alarcón, que supuestamente era el jefe de operaciones del Gaula. Esto es completamente falso. Está toda la documentación. Así es como se debe demostrar. Está la necropsia, el acta de levantamiento, aparte de que... ¿Cómo se llamaba este...? El tipo aparece como NN y esto aparece y él lo presentaba como si fuera un atentado a la línea férrea de la Drummond. El tipo me lo lleva, me lo entrega un muchacho poca lucha, me lo entregan, que él está en Justicia y Paz. Dijeron que él le iba a hacer un atentado al tren de la Drummond. Sí, con eso legalizaron esto. Claro, todo el mundo lo sabía. Yo en ese momento era teniente y un teniente no es una rueda suelta. El general Mario Montoya es el mentiroso más grande que puede existir. O sea, y yo pienso que la vergüenza más grande para el ejército. Porque si bien nosotros como oficiales hicimos muchísimas operaciones, hicimos... muchísimas actividades, de pronto convencidos de una causa, él la hizo por dinero. Entonces esas eran las políticas de Mario Montoya. A mí no me traigan capturado, de dónde baja, de dónde baja, de dónde baja. Y si no había baja, miren a ver cómo hacen. Esas eran las palabras de él. Las órdenes de él era, ¿qué pasa esta semana? No tenemos resultados, no tenemos... Ya un momentico, mi general, lo organizamos. Entonces llamaba a Quiñones, organizaba con la RIME con Felipe, y Felipe organizaba a quién iban a entregar. Y me llamaban a mí, que yo era el que hacía el trabajo, y me decían, en tal parte a tal hora. Yo llegaba en tal parte a tal hora, el que se me bajara lo mataba. ¡Cuidado!
Fíjense, vean, ahí hay algo que a mí me impresiona de todas las declaraciones que vi, incluyendo la de un comandante que nació desde la sombra de Uribe. Hay algo que me impresiona. Este hombre habla de que el general Mario Montoya es una vergüenza para el ejército, porque él cobraba por eso. Cobraba por, y fíjense ustedes, no tenemos resultados, tenemos que presentar resultados. ¿Cuáles eran los resultados que tenía que presentarle a Uribe? Los falsos positivos. Es decir, mataban 5, 6, 7 personas, inocentes, personas inocentes, y las hacían pasar por guerrilleros. Y este señor dice que Mario Montoya es una vergüenza para el ejército porque él lo hacía por ideales, en contra del marxismo. Igual pasa con la declaración que hace otro comandante de la autodefensa, que él dice que todo eso lo hizo porque su referente ¿qué le digo yo? Su héroe era Álvaro Uribe Vélez, porque era el héroe pues del ataque contra los comunistas. Ese era su referente. En los discursos que tira Carlos Castaño, que nosotros estuvimos viéndolos ayer, en los discursos que tira hay un elemento casi que religioso, inquisitorio, de ataque contra todo lo que oliera izquierda. Por eso el mismo Uribe a veces pierde la compostura en entrevistas que le van haciendo, o en el caso aquel de la cumbre, en donde acusó a Correa, a Rafael Correa, presidente Rafael Correa de Ecuador, lo acusó de ser un pichón de comunista. Uribe le vende a Estados Unidos la posibilidad, sobre todo a los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano, le vende la posibilidad de crear un punto de guerra, un Israel, pues, sionista, un punto sionista en toda Latinoamérica. Por eso la instalación de las 7 bases militares. Pero vean ustedes, la conformación del Estado paramilitar, yo se lo venía diciendo, hay que saber bien qué es lo que hay en Colombia para entenderlo. Estamos hablando de un Estado paramilitar, que maneja un ejército que está entrenado tipo Escuela de las Américas, y que ese ejército, en alianza con los paramilitares, en alianza con todos los sectores, gremios, congresos, la parapolítica, son las que están en este momento destruyendo, no en estos momentos, desde hace bastante tiempo, destruyendo al pueblo colombiano. La aplicación, después del ALCA, la aplicación de todas las medidas en contra del pueblo colombiano, son las que han provocado más de 6 millones de desplazados. En los gobiernos de Uribe y de Santos van más de 4 millones. Les puedo decir aquí una introducción para entender el desplazamiento. De acuerdo a un último informe de la PNUD, Programa de las Naciones Unidas, publicado este año, que para efectos prácticos mide el desarrollo humano de cada país, salud, educación, acceso a servicios básicos, esperanza al nacer, ingresos, entre otros índices, de 168 países analizados, Colombia se ubica en el puesto 12 en desigualdad de ingresos. Incluso, según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticos, DANE, el coeficiente Gini, en el que el 0 es la perfecta igualdad y 1 es desigualdad total, se ubica Colombia con el 0,53, lo que ubica a Colombia como el país con mayor desigualdad en el hemisferio después de Haití y Brasil. Alfredo González, especialista en desarrollo humano para América Latina del PNUD, afirma que en Colombia la clase media está integrada por 13 millones de personas, los pobres son 16 millones de personas y hay 18 millones de ciudadanos que son la gran preocupación, pues están en condición de vulnerabilidad con riesgo de caer, regresar o permanecer en la pobreza.
Esto sin duda representa un cuadro bastante completo del panorama actual colombiano, porque la devaluación en un 60% de su moneda, sin ningún tipo de protección social del Estado como ocurre en Venezuela, genera que en el momento actual esos 16 millones se sumen a gran parte de los 18, superando con creces las clases medias y altas del país con amplia diferencia. Pero hay un dato aún más estremecedor que expresa en buena medida el éxodo colombiano. En la actualidad, el 77.6% de las tierras están en manos del 13,7% de los propietarios y el coeficiente Gini de tierra es del 0,86, cercano al 1, lo que es un aumento de la desigualdad respecto al 2000, de acuerdo a una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de los Andes. ¿Por qué toda esta cantidad, 77, casi el 80% de las tierras colombianas están en manos de 13%? Bueno, muy simple, porque fueron ellos los que crearon las autodefensas. Son realmente el poder dentro del poder. Por eso, la grandísima preocupación terrible que tiene el Estado colombiano en este momento, en que existe una diferencia, primero, repetimos, hay una defensa a la soberanía. Nosotros tenemos el derecho a defender nuestra soberanía, pero también tenemos el derecho a combatir la guerra económica. Yo cuando veía las declaraciones de estos señores de la oposición, que repito, vuelven de nuevo a equivocarse, me da lástima ver cómo están de acuerdo con las políticas parapolíticas, vamos a decirlo así, una paraeconomía que se sustenta del contrabando, se sustenta del desangre de un país hacia otro. Y que estos señores de la oposición disfruten, porque creen que con esto se va a caer la revolución, y yo creo que siguen desconociendo cuáles son las particularidades de nuestro pueblo. El disfrutar las carencias que nosotros tengamos ahora mismo, disfrutarlas, nos hace pensar que estos señores no tienen pero ni el más leve amor por este país. Ni el más leve amor. Ahora, yo tengo por allí, hace tiempo lo pasé, creo que lo pasé cuando estaba en internet, una entrevista a Julio Escalona, donde Julio Escalona ya nos hablaba, y creo que esa entrevista, si no me equivoco, de Julio, es del año 2013, y ya él nos hablaba de esas células durmientes que luego el presidente Nicolás Maduro hace evidente. Esas células durmientes que fueron, digamos, insertando los grupos de poder en Colombia, en el caso a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, que fueron insertándose en cada uno de nuestros barrios. Cuando comienza la misión vivienda, ellos ven, digamos, una oportunidad para tomar, como células durmientes, tomar a través del terror, del mismo terror que hicieron los terrófagos en Colombia, que son los que originan las autodefensas, el mismo terror aplicado, es decir, llegar a nuestro pueblo más vulnerable, nuestro pueblo más, digamos, pues las primeras viviendas que se entregan en el país son a los damnificados, a los de Vargas, lo que pasó en Vargas y todo esto. Gente en condiciones a veces sociales que tuvo que enfrentar el comandante Chávez de principio porque era una degeneración de lo que venía de la Cuarta República. Y comienzan a tomar cuerpo dentro de las urbanizaciones de vivienda que se vienen inaugurando, que es un derecho que en Colombia no existe. En Colombia no te existe ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación. Miren, yo tengo aquí una tabla donde dice que en Colombia, vamos a ver si lo tengo aquí, la matrícula escolar
sale en 100.000 pesos y las mensualidades entre 60 y 70.000 pesos. Solo 60.000 de una población de... estamos hablando en Cúcuta, ¿ok? Cúcuta. Solo 60.000 de una población de 175.000 niños tiene cupo en colegios públicos. Cupo en los colegios públicos. Ese fenómeno paramilitar nos lo comienzan a insertar en Venezuela. El presidente decía hoy, le escuché, o ayer, perdón, decía, hoy fue en el acto con los muchachos, cuando nosotros llegamos a ver crímenes macabros como el que pasó con la señorita que mataron recientemente, que la cortaron en pedazos y la dejaron dentro de un carro. Un hecho que de paso lo ejecuta venezolanos que tienen relación directa con la oposición venezolana, y recordemos que Loren Salet fue alabado por Uribe en un acto en Colombia. Enseñarle a una persona, escuchen bien, que desmembre, que le quite los miembros, que le quite la cabeza, que con un cuchillo pues yo recuerdo que incluso vimos el arma, que con un cuchillo desmembre a una persona, tiene que ser una mente enferma o, en su defecto, a quienes están fabricando ellos, porque el paramilitarismo en Colombia en este momento se está revirtiendo contra ellos mismos. El mismo Uribe trató de controlar, siempre prometiéndole a estos comandantes salir en libertad, y ahora no puede, y está siendo considerado traidor por todos estos comandantes que están presos. El caso de este capitán, el caso de varios comandantes que han ido hablando. A estos comandantes incluso en una reunión que fue explicada por uno de estos comandantes, en una reunión que tienen en Antioquia, a la que supuestamente no va Uribe, porque ya era presidente de la República, le dicen, firmen, entréguense o los extraditamos. Y obvio, muchísimos de los paramilitares entendieron que una extradición a Estados Unidos era peor que pasar en las cárceles de Colombia, vivir prácticamente como potentados dentro de una cárcel en Colombia, hasta que, y repito, voy a entrar de nuevo en la ley que acaban de aprobarse, se aprobó empezando el 2015, una ley que protege a los paramilitares, los salva. Veamos claros algo, en Colombia es normal para la población los delitos, los crímenes de este tipo, crímenes donde se despedaza un cuerpo. Eso es normal en Colombia, porque era una forma de aterrorizar. En Cartagena hubo, en un pueblo cercano a Cartagena, hubo una masacre en donde a todos los que mataron los desmembraron. Utilizaron una motosierra. Y ellos pretenden, los señores de la oposición permiten y pretenden que nosotros aceptemos eso como un fenómeno normal en Venezuela. Eso no es nuestra cultura no admite eso. Esa cultura que inyectaron allá en Colombia, tantos, los capos de la droga, los primeros capos de la droga, en los que ingresa el señor Uribe, que luego institucionaliza, los mete presos, los traiciona, los mata a algunos, y luego institucionaliza la droga como un seguro proveedor a los Estados Unidos. De repente nos encontramos... Ajá. Ok, tenemos un pase a prensa, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Venezolana de Televisión pendientes de lo que va a ser en minutos, ya en segundos, la gran final del preolímpico de baloncesto en la Ciudad de México. Vemos ya imágenes gracias a la televisora venezolana social TVs, donde nuestra selección vinotinto de baloncesto buscará la medalla de oro en este preolímpico luego de lograr ayer esa tremenda e histórica victoria
ante la super favorita selección de Canadá. Hoy ante Argentina, que ayer dejó afuera a la selección de México. Así que acaba de comenzar este partido. Venezuela logró lo más importante, su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así que todo el país pendiente de este día que puede ser histórico. Nuestros segundos Juegos Olímpicos en baloncesto después de la hazaña de los héroes de Portland. Clasificamos a Barcelona 92 y ayer logramos el pase a los Juegos Olímpicos de Río. Así que acaba de comenzar el partido, apenas 9:40 en este primer cuarto, falta del Grillito Vargas. Y bueno, 0-0 el compromiso. Estaremos llevándoles toda la información e invitamos a seguir las incidencias de este histórico encuentro a través de la televisora venezolana social de TV, cuando van los dos primeros puntos para Argentina. Y por supuesto, Luis Escola, la gran figura del combinado gaucho. Vamos vino tinto, buscando entonces la victoria y el título en este preolímpico de básquet México 2015. Bueno, con esta información regresamos con nuestro compañero Mario Silva y La Hojilla, pendiente entonces de nuestra selección vino tinto de baloncesto. Gracias. Esa es la generación de oro. Ayer ganamos en baloncesto, ¿no? Y pasamos, ¿qué? Al Mundial. Al Mundial. Igual ahora estamos con la posibilidad de ir al preolímpico, ¿no? Este es preolímpico. Pasamos a los que ganamos el cupo a las Olimpiadas. Si ganamos hoy, somos campeones de este torneo. O sea, si ganamos hoy, este es el preolímpico. Sí, este seríamos campeones. Ok. Bien, vamos para finalizar. Primero, nosotros, y eso lo ha establecido el comandante Chávez y después lo estableció bien claro, lo ha tenido bien claro el presidente Nicolás Maduro, nosotros no somos xenófobos. Nosotros manteníamos una relación y mantenemos una relación con el pueblo colombiano excelente. A uno, con el pueblo colombiano. No con un gobierno que no solamente se ha comportado ambiguo en las relaciones con Venezuela, donde cada vez que el imperialismo le dice, le toca la tecla, le dice ataquen, y ellos atacan. Porque no tienen capacidad ni pueden enfrentarse al Departamento de Estado norteamericano. Tienen demasiadas deudas. Y no estamos hablando de deudas monetarias, estamos hablando de deudas morales. Que tampoco Estados Unidos se salva de las deudas morales. Pero nosotros no somos xenófobos. Estamos a favor del pueblo colombiano, pero tampoco somos pendejos. Están apareciendo los artículos, miren, Colombia, perdón, en el lado del Táchira, se acabaron las colas. Están surtiendo la gasolina normal, están apareciendo los productos. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer de manera firme. Y con esto culmino. No solamente el hecho de que tenemos que tomar las redes de distribución privadas. Por ejemplo, un señor Lorenzo Mendoza tiene que dedicarse a producir harina. Él es un empresario. A dedicarse a producir harina y entregar la harina, porque bastante podemos hacerlo, hacer las redes populares para empezar a entregar la harina a todo el pueblo. Si el señor Lorenzo Mendoza se niega a hacer harina, de inmediato tiene que ser expropiado, tomada la fábrica. Nosotros incluso nos están hablando, yo hablando con Franco Bielma, él proponía lo que llamamos 3 combos, que es un combo de cereales estratégicos, harina, harina de maíz, trigo, lo que sea, combo de cereales estratégicos, un combo de artículos de higiene y un combo de proteínas o carnes. Que pudiéramos tranquilamente distribuirlos para acabar con las colas, distribuirlos entre nada más en la administración pública, 4 millones de cabezas de familia. En los barrios, organizando las comunas, organizando los consejos comunales. Estamos en guerra. Es más, hoy yo vi un artículo de Rote, muy bueno,
y es cierto, hay que estar muy alerta porque tenemos ahora mismo cerrada la frontera. Hay que estar alerta con una operación de falsa bandera. Sí, porque ellos están desesperados. En este momento a Colombia, después del cierre de la frontera, se le está viendo su real economía, porque ya no está viviendo del contrabando, o en su defecto lo está recibiendo en muy poca cantidad. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, los empresarios que producen alimentos tienen que seguir produciendo, pero la redistribución hay que tomarla. El Estado tiene que tomarla, pues estamos en guerra. Utilizando comunas, poder popular, organizaciones, el mismo Estado, ejército, y colocarnos en eso. 3 combos, como propuso Bielma. 3 combos. Tenga por seguro que vamos a empezar a desaparecer. Ah, y otra cosa. Y en sitios o en sitios de acopio, o en su defecto, en aquellos automercados que quieran contribuir a hacer el trabajo. Vean ustedes que no estoy hablando ni siquiera en contra de los supermercados. Aquí hay un supermercado que se llama Central Madeirense y otros más por ahí que están contribuyendo al bachaqueo. Pero ese bachaqueo tiene que exterminarse, acabar. Otra cosa. No solamente hay que pelear contra el bachaquero, contra el que cree de verdad, a pie juntita, que esa es una forma de hacer negocio. No solamente hay que combatir a quien lo crea, a quien lo origina. Nosotros, yo no me canso de ver productos que desaparecieron de aquí y los están en Colombia, a precios exorbitantes. A otra cosa, empezaron a aparecer los billetes de 50 y los billetes de 100. ¿Sirve o no sirve el cierre de la frontera? Eso hay que preguntárselo a la oposición. ¿Sirve o no sirve el cierre de la frontera? Y les voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con que la medida llegó tarde. Por ahí me lo dijeron, y yo sí lo creo. Llegó tarde, pero nunca es tarde para hacer la revolución. Para que ustedes vean. Y todos nosotros como pueblo organizado debemos entender que eso es un flagelo. Primero, tenemos que entender quién es el enemigo. El gobierno colombiano es un Estado paramilitar, sustentado y dirigido por el Departamento de Estado norteamericano. Aquí no hay cliché, ahí hay una realidad cierta. Es un Estado paramilitar, narcotraficante. El mismo Santos lo declaró en estos días, que sí que efectivamente eran los mayores productores de cocaína y distribuidores de cocaína. Lo dijo él, no lo dijimos nosotros y lo sabemos. Es un Estado paramilitar, hay que identificar el enemigo. Ahí hay empresarios que ahora con un congreso que tuvieron de empresarios, Coca-Cola y compañía, toditos se empezaron a meter allí y a invertir. Coca-Cola tiene más de 15 años metido ahí, invirtiendo en qué. Averígüense quién es la Coca-Cola y cómo ha contribuido al terrorismo internacional. Y es agarrar y ver primero quién es el enemigo, luego ver cuáles son nuestras necesidades. Porque también hay la posibilidad de que por incertidumbre o angustia nosotros estemos acaparando sin necesidad. Hay camaradas que a mí me han dicho que tienen lleno un cuarto, por ejemplo, de papel toalé. Ni que le dé diarrea todo el año. Hay que identificar el enemigo, hay que identificar las necesidades. Y el Estado tiene que entender, el Estado, la revolución, tiene que entender que nosotros tenemos que acabar con esa angustia. Esa angustia que nos metieron, que nos la inyectaron aquí en el cerebro, de decir que yo veo una cola y me siento ahí, me paro ahí, porque yo no sé cuándo voy a encontrar un producto X, Y, Z que esté ahí, porque ni siquiera sé qué es lo que van a vender. El hecho claro es que le metieron en la cabeza a una persona que tiene que pararse en una cola, porque a lo mejor ahí van a encontrar un producto que necesitan. A lo mejor ni lo necesitan, pero me meto en la cola. Y por último, es un estado de conciencia. Conciencia revolucionaria. Al camarada al lado vecino suyo que está bachaqueando, usted tiene que decirle no lo haga. No lo haga.
Y les voy a decir algo más. Si nosotros lográramos controlar, fíjense bien, controlar las cadenas de distribución, yo creo que eso incluso nos va a favorecer en los precios. Aquí hay comunas que están produciendo desinfectantes, que están produciendo jabones, están produciendo productos de higiene. ¿Por qué no? ¿Ustedes recuerdan cuando el paro petrolero? Cuando llegó la Polar y hecha la pendeja le quitó a todos los camiones las denominaciones de Polar y empezó a vender así pues, subrepticiamente, y de noche los metía en las licorerías, pero eso sí a precios exorbitantes lo que era la cerveza. ¿Qué pasó en este país? Resucitó la guarapita de los años 70. La gente empezó a comprar ron blanco, le echaba limón, le echaba granadina y tenía su guarapita. Nosotros tenemos que tener conciencia de quién es el enemigo. No solamente es ese Estado paramilitar, no, es lo que de aquí los señores de la oposición que contribuyen a que eso suceda, lo avalan, y los señores empresarios, Consecomercio. Señora de Consecomercio, no se trata de que yo tenga o no precios competitivos con Colombia. Colombia ya su economía, si le quiere hacer neoliberal, ese es su problema. Nosotros no. Nosotros no tenemos por qué llevar el mismo tipo de régimen económico que tiene Colombia, señora. Si usted quiere y si a usted le gusta, como presidente de Consecomercio, múdese para Bogotá. Porque hay algo que hay que decirle aquí a la gente, y esa vaina hay que plantearla ya como un hecho cierto. A quien no le guste la revolución, váyase. Porque más bien molesta. A quien no le gusta la revolución, al empresario que no le guste la revolución, al que quiera seguir especulando, al que siga queriendo meterse con Dollar Today, que Dollar Today está feneciendo sola. Pero al que siga, a ese sinvergüenza que agarra así, y cuando tú vas a comprar una cosa en una tienda, te saca, espérate un momentico para ver cómo está Dollar Today. Oiga, ese señor no puede ser venezolano. No lo puede ser. No puede tener conciencia en absoluto de lo que está pasando en el país. Y nosotros tenemos que hacer un llamado a todas las organizaciones populares. Si Lorenzo Mendoza le molesta a Venezuela tal cual como está y le gusta el bachaqueo y está ganándole muchísimo dinero a la harina pan en Colombia, váyase para Colombia. Métase en Colombia. Pero déjenos a nosotros hacer la revolución en paz. Nosotros llevamos 16 años, ya para 17, asediados por la oposición. La oposición no ha hecho nada bueno, productivo, no se pone a hacer organopónicos, no enseña nada bueno. Solamente hemos tenido guarimbas, golpe de Estado, desestabilización, terrorismo, paramilitares. Que evalúen lo que ha hecho la oposición durante 17 años y veamos si realmente ha sido productivo su papel y su rol como oposición venezolana. Hagamos esa evaluación. Cada vez que usted entre en una cola, entienda por qué un chubo Torrealba, cada vez que el presidente, por ejemplo, cuando viajó a Vietnam, ¿no? ¿Qué hacía en Vietnam? Él tenía que ir a la frontera. ¿Y por qué? Ya se había ejecutado el cierre. Y había que ejecutar el otro cierre. Y hay que cerrarse hasta el momento en que llegue Colombia y nos respete. Y no contribuya al plan que usted, Chubo, y todos los de la oposición tienen en contra del pueblo venezolano. Porque no es un plan contra la revolución nada más, es contra su pueblo. Lo que nosotros suponemos es su pueblo. Te repetimos, identifiquemos al enemigo. ¿Quién nos está atacando? Identifiquemos al enemigo superior. ¿Quién quiere que la revolución caiga? Identifiquemos el rol de la revolución a nivel mundial. Identifiquémonos nosotros como parte importante de lo que está pasando en el mundo. Las economías no pueden seguir creciendo a costa de los pueblos.
Necesitamos hacer un cambio. Necesitamos más solidaridad. ¿En qué nos están atacando? Nos están atacando, nos están tratando de dividir, nos están tratando de hacer que nos odiemos unos a otros. Aquel agarró y tiene 10 pacas de harina, entonces ese maldito que me está cogiendo las pacas de harina que yo me veo. Oh, aprendamos un poquito quién es el enemigo y cuál es la política perversa que llevan los sectores productores, los productores de alimentos. Estamos hablando de los empresarios que quieren ver a la revolución derrotada, caída. Y después de 17 años y con el corazón que tenemos de Chávez, ¿ustedes creen de verdad que vamos a quedar derrotados? Y ahora identificando realmente cuál es el enemigo. Cada vez que nosotros hablábamos de Colombia, hablábamos nada más que del cierre de frontera, de cómo es el tráfico de combustible, cómo es el tráfico de alimentos, cómo la guerra económica está siendo sustentada por el mismo poder paramilitar en Colombia. No, vamos a ver quiénes son los actores. Hay que verlos a la cara, verle hasta la espinilla, hasta la arruguita. Tenemos que saber que Santos, cuando habla mal de Uribe y Uribe habla mal de Santos, los dos son cocodrilitos y son caimanes del mismo pozo. Caimanes del mismo pozo. Son ambos alumnos del Departamento de Estado norteamericano. Y les voy a decir algo. Lo digo con esperanza porque también he visto cómo el pueblo colombiano, ya harto de tanta política paramilitar, se ha venido rebelando. Yo sí considero, y lo creo, de verdad lo creo, que el pueblo colombiano, más temprano que tarde, va a alzarse en contra de ese poder militar. Y yo no estoy hablando de golpe de Estado allá, no estoy hablando de golpe de Estado allá, estoy hablando de un pueblo rebelde que va a tener la oportunidad de decirle a ese Estado paramilitar, no más, no más. Porque el mundo, repito, no puede seguir como está. Ni Santos tiene que respetarnos a nosotros, tiene que respetar eso de las casas de cambio, eso de estar apoyando y callándose la boca y diciéndole a Maduro, no, tranquilo, no te preocupes. Eso que está haciendo el señor Santos tiene que acabarse. Y no es Santos, es lo que representa Santos. Es un Estado asesino, criminal, respaldado por el norte. Ahí hay delitos de lesa humanidad, ahí sí hay crímenes de lesa humanidad. Ahí sí hay crímenes de lesa humanidad. Y nosotros tenemos aquí un pueblo que no va a aceptar fenómenos paramilitares. Y tenemos un pueblo colombiano que nos acompaña, desplazados, que vinieron al país y consideran a Venezuela un país en donde se puede vivir y no tienes encima en el cogote un fusil de un paramilitar. O un dueño de un hato diciéndote te tienes que ir porque si no te mato. Eso no pasa aquí en Venezuela, camarada. Y esos fenómenos no pueden llegar a Venezuela. Y le hago un llamado a la gente de clase media también. Ustedes, créanmelo, igual que el pueblo llano, son víctimas de ese apoyo cómplice, vagabundo que tiene la oposición a favor de quienes están desestabilizando y atacando al país. Y nosotros tenemos que estar muy claros en eso. El próximo 6 de diciembre, créanmelo, yo no estoy haciendo esto un evento electoral, pero el próximo 6 de diciembre veremos cómo el pueblo va a responderle a la oposición. Eso lo vamos a ver. Chao, nos vemos el próximo sábado. Nosotros con Chávez, ¿quién en contra?